Vamos a ir a Hebreos 13:4 y vamos a continuar con la serie hablando acerca de la vida de los primeros cristianos. Estamos aprendiendo mucho acerca de la vida práctica, el evangelio práctico, el cristianismo práctico que tuvieron aquellos benditos cristianos. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Léalo conmigo por favor en voz alta. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos a tomar como base este verso de la Biblia para introducirnos al mensaje de esta tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por estar presente con nosotros. Oremos a Dios. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, reconocemos en esta tarde tu poder, tu autoridad y tu soberanía. Necesitamos, Señor, oír tu maravillosa voz. Queremos oír el sabio consejo que tienes para nosotros. Permítenos que con toda atención, Señor, y disponibilidad del corazón podamos estar atentos a tu palabras. Yo te ruego que tú abras el entendimiento de tu iglesia, de mis hermanos, de mis hermanas, de toda aquella persona, Señor, que estará escuchándonos y mirándonos a través, Señor, de los medios que usamos para transmitir tu palabra. Bendice cada familia, bendice a cada hogar, bendice cada matrimonio, bendice a tu iglesia de una manera especial. Espíritu Santo, permite que esta palabra quede implantada en lo profundo del espíritu y de la conciencia de cada uno de nosotros, y que por esta palabra aprendamos a llevar una vida más digna, una vida más justa, una vida más recta, una vida totalmente apegada a la verdad, a la revelación de tu palabra, y que podamos imitar la vida, la convicción, los principios, Señor, de la fe de aquellos que nos antecedieron en el evangelio, de aquellos que fueron instruidos, adoctrinados, Señor, a los pies de los discípulos, tus apóstoles, aquellos que fueron discipulados de primera mano por aquellos hombres que anduvieron contigo y escucharon tu evangelio, Señor, cuando tú estabas en esta tierra. En el nombre del Señor Jesús, en tus manos estamos. Por favor, háblanos, enséñanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese por favor. Y la verdad, cada vez voy comprobando más y más que ciertas decisiones que yo tomo no son del todo erradas, ya que la palabra atestigua que vamos en el camino que el Señor ha marcado, que el Señor ha trazado. Y yo quiero que repita conmigo en esta tarde los primeros cristianos y sus principios de vida en relación a la familia. Va a estar interesante. Amén. ¿Cuáles eran los principios que los primeros cristianos tenían en relación a sus familias? Amén. La intención de estos mensajes es despertar el interés y la inquietud, pero sobre todo el anhelo de cada uno de nosotros de seguir el ejemplo, el testimonio de aquellos hombres, de aquellas mujeres, de aquellos creyentes que fueron adoctrinados por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por el apóstol Santiago, por el apóstol Juan. Todos esos hombres que de primera mano recibieron el mensaje directo de la boca del Señor Jesús. Y hermanos, a mi parecer, yo creo que una de las etapas donde se vivió el evangelio de una manera más pura, de una manera más auténtica, de una manera más fidedigna, fue en la generación, en el tiempo de los primeros cristianos, de los primeros creyentes. Y estoy hablando en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y
un poquito más quizá en el cuarto siglo. Hombres que experimentaron y vivieron un evangelio limpio, un evangelio santo, un evangelio apegado a la verdad, a la revelación. Entonces, en esta ocasión, en esta tarde, en este domingo, estaremos escudriñando la vida de los primeros cristianos y sus principios espirituales de vida en relación a la familia. Quiero hacer mucho énfasis en la palabra principio. Amén. Los principios que ellos tenían. Los principios son las reglas o normas que orientan la acción, la conducta, el comportamiento de un ser humano, cabiendo en esos principios las facultades espirituales, relacionales y sexuales. Fíjese, lo que estoy dando el significado de lo que son los principios. Los principios son normas de carácter general y universal. Por ejemplo, amar al prójimo. Ese es un principio. Amar al prójimo. No mentir. No decir mentiras. Ese es otro principio. Amén. Respetar la vida de las demás personas. Ese es otro principio. Amén. Los principios morales también se les llaman máximas o preceptos. Los principios son aquellas proposiciones que contienen la idea de una determinación general de la voluntad que abraza muchas reglas prácticas. De toda esta definición, lo que más a mí me llama la atención es que los principios son las normas o las reglas que orientan la acción, la conducta, el comportamiento de una persona. ¿Quieres conocer los principios de educación y de formación que tiene una persona? Mire cómo actúa. Examínalo cómo actúa. Examínalo cómo se comporta. Examínalo en sus actitudes. Examínalo en sus acciones y te darás cuenta de los principios que tiene en su persona, en su carácter. Y mire, hermano, tristemente dentro del evangelio hay creyentes que tienen un principio o que tienen principios muy pobres. ¿Cómo lo sé? Por la pésima conducta, por el pésimo comportamiento. Amén. Y algunos tristemente aún dentro de las iglesias externan un mal comportamiento, un mal proceder, y lo único que están reflejando es la pobreza moral, de conducta, de ética que tienen, o la escasa formación moral que recibieron en su niñez. Amén. Ahora vamos a mirar cómo actuaban, cuáles eran los principios, cómo se regían, cuál era la orientación, las reglas, las normas que siguieron los primeros cristianos y que gobernaron su conducta, el comportamiento en relación a las facultades espirituales, en relación a sus compromisos y a sus principios que aplicaban en su orientación sexual. Vamos a mirar primero los principios de vida de los primeros cristianos en relación al matrimonio. ¿Cuál era el concepto que tenían del matrimonio los primeros cristianos? ¿Qué valor le daban al matrimonio? Para empezar, el texto que leímos habla de que en los tiempos apostólicos
en la enseñanza y la doctrina de los apóstoles, ellos les daban un valor muy alto al matrimonio. Y seguramente los primeros cristianos tomaron esta enseñanza, tomaron esta doctrina y la hicieron parte de los principios de ética, de conducta y de comportamiento en la vida de ellos. Los primeros discípulos, los apóstoles y los primeros cristianos tenían principios muy, escuche por favor, muy altos en relación al matrimonio. Sus convicciones eran muy fuertes, fruto de la sana doctrina de los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. Y mire, qué concepto o qué valor le daban al matrimonio, qué importancia. Primero, por causa del pecado, fíjese, por causa del pecado, por causa de las inmoralidades sexuales, para cortar, para prevenir, para evitar acciones pecaminosas e inmoralidades sexuales dentro de la comunidad cristiana, dentro de la familia espiritual. Los primeros cristianos le daban mucha importancia al matrimonio. Primera de Corintios 7:2. Primera de Corintios 7:2. Le daban mucha importancia al matrimonio. Y mire la idea, el pensamiento, el concepto, el entendimiento que tenían. Dice así: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. Esta era la enseñanza en las iglesias del primer siglo. Esta era la enseñanza de los apóstoles, poniendo muy en alto el matrimonio, dándole mucho valor al matrimonio, por causa de las fornicaciones, para evitar el pecado de inmoralidad, para evitar el pecado de fornicación, para evitar el pecado de adulterio. Los apóstoles del primer siglo enseñaban a los cristianos a que tomaran en serio el matrimonio, a que le dieran mucho valor al matrimonio. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Amén. Esos eran los principios que tenían ellos como cristianos en relación al matrimonio. Esos eran o era la convicción que tenían los primeros cristianos acerca del matrimonio. Para ellos la vida matrimonial era muy importante. Para ellos la vida conyugal era muy indispensable, tanto que para evitar y frenar que las iglesias se contaminaran de pecados, de inmoralidades, ellos enseñaban que los cristianos tuvieran un matrimonio establecido, formal, legal. Amén. Algo más. En relación al matrimonio, las relaciones íntimas, fíjese, las relaciones íntimas dentro del matrimonio consagrado eran muy importantes para los primeros cristianos. Amén. Las relaciones íntimas de pareja eran muy importantes para los primeros cristianos. Vamos a mirar en el versículo 3 que sigue, del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. Mire que si no hubiera sido tan importante las relaciones íntimas en el matrimonio consagrado, el apóstol Pablo no hubiera hablado de esto. El apóstol Pablo no hubiera enseñado esto. Y estas son parte de las instrucciones, de las enseñanzas que Pablo transmitía a todas las iglesias. Amén. Esto nos lleva a pensar
que para los primeros cristianos las relaciones íntimas en el matrimonio eran de mucha importancia. Y estoy hablando de los matrimonios plenamente consagrados. Amén. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo nos enseña esto? Vamos a leer, vamos a seguir leyendo, versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora mire el versículo 5. No os neguéis el uno al otro. Fíjese cómo concebían las relaciones en el matrimonio. Amén. Algunos se estará lamentando de que su pareja no esté aquí. Amén. Y algunos se está gozando si tiene problemas de ese índole en su relación de matrimonio. No os neguéis el uno al otro. Amén. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración, excepto que se pongan de acuerdo para consagrarse en ayuno, en oración, pero después de esa excepción, mire lo que dice el apóstol Pablo: volved a juntaros en uno. Está hablando de la relación íntima. Amén. Volved a juntaros en uno. ¿Con qué propósito? ¿O por qué le daban tanta importancia a las relaciones íntimas dentro del matrimonio consagrado? ¿Para evitar qué? Ahí está. Para evitar el pecado, para evitar infidelidades, para evitar que hubiera adulterios, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjese cómo esto era parte de los principios prácticos de los primeros cristianos en relación a la familia. Amén. Aún para ellos, las relaciones de pareja en el matrimonio, hablando íntimamente, hermanos, eran muy importantes. Dígaselo a su pareja. ¿Estás escuchando? Si tiene su pareja aquí. Y si está al lado de usted, dígaselo. ¿Estás escuchando? Amén. Eran principios prácticos. Amén. Eran parte de los principios de vida para evitar pecados sexuales. Amén. Otro punto importante. Entendían que el matrimonio es, escucha por favor, entendían que el matrimonio es y debe ser indivisible e indisoluble. Fíjese, ese era el concepto, el entendimiento que tenían del matrimonio. Que el matrimonio tenía que ser indivisible e indisoluble. Primero de Corintios, ahí mismo vamos al versículo 10. Vamos a avanzar un poquito en el versículo 10. Estos eran los principios que tenían en relación a la familia. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. O sea que era un mandamiento no de Pablo, no de la persona de Pablo, sino del Señor Jesucristo. ¿Y en qué consistía ese mandamiento? Que la mujer no se separe del marido. Esta era la enseñanza de la sana doctrina en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los primeros cristianos. Amén. Le daban un lugar muy alto de mucha estimación al matrimonio. Tanto que enseñaban. Y yo creo que los primeros cristianos entendieron y aprendieron bien esto.
porque venía de una autoridad muy reconocida, llamado el apóstol Pablo, apóstol y maestro a los gentiles. Amén. Que la mujer no se separe del marido. Vamos a leer el versículo 11. Y si se separa, o sea, hablando que por alguna temporalidad, por alguna situación, los llevó a que se separaran, quédese sin casar. Fíjese. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Obvio que esta enseñanza, este principio iba dirigido a los cristianos, no a los mundanos, porque los mundanos no saben nada de esto. No aplican, ellos no se sujetan a estos principios, ellos no se sujetan a estas enseñanzas, a esta doctrina. Amén. En el mundo las personas cambian de pareja como cambiar de guarache. Amén. Esa es la vida triste, miserable y desordenada que lleva la gente que no tiene conocimiento de Dios. Amén. Pero en los cristianos, sus valores, sus principios eran distintos. Aquí hay una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos creían firmemente que no debían recasarse si había algún tipo de separación temporal. Ellos tenían bien claro, amén, que no era permitido que por alguna razón se separaran y que aprovecharan ese tiempo de separación para buscarse otra pareja. No. Ellos tenían bien claro que no deberían recasarse si había algún tipo de separación temporal entre los casados. ¿Cuál era la solución más sabia? Si aún llegaba a presentarse una separación entre los matrimonios consagrados, entre los matrimonios legalmente establecidos, si por alguna razón se presentaba alguna separación, ¿cuál era la solución más sabia? Según ese versículo, la reconciliación. Amén. Si por alguna razón tenían que separarse, estaba prohibido que aprovecharan ese tiempo de soltería para volver a casarse. Amén. Ahora vamos a comparar esos principios con los principios de los cristianos de hoy. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estaremos nosotros de las convicciones de estos primeros cristianos? Amén. Esta era la enseñanza, esta era la fe, esta era la convicción que se enseñaba y se predicaba en las iglesias de los primeros cristianos. Ahí en el versículo 11 que tenemos en pantalla dice claramente: si se separa, quédese sin casar. Y está hablando de las parejas que estaban legalmente casadas, está hablando de las parejas que eran cristianas, está hablando de cuando los dos eran creyentes, que eran parte de la iglesia, porque por alguna razón pudiera presentarse alguna separación temporal. Amén. Y cuando sucedía eso, la enseñanza de los pastores, de los apóstoles, de los primeros predicadores, era que si había una separación entre el matrimonio, que se quedaran sin casar. Amén. Y que buscaran la manera de reconciliarse. Amén. Para volver a estar juntos otra vez. Reconcíliese con su marido y que el marido
no abandone a su mujer. Mire cómo en el versículo 10 dice que la mujer no abandone al marido. En el versículo 11 dice que el marido no abandone a la mujer. Y si por alguna razón tienen que separarse, no se casen inmediatamente. No cometan el error de aprovechar esa separación temporal para decir, bueno, ya que nos separamos, vamos a divorciarnos. No, eso no era así. En los primeros cristianos no era así. Amén. No era así. Pon los dos textos en pantalla, el 10 y el 11, para que entendamos bien esto. Amén. Pero los que están unidos en matrimonio, los que legalmente son pareja, aplica a los creyentes cristianos, miembros de congregaciones. El apóstol dice, mando, o sea, no yo, no es imposición mía, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, porque hubo algún desacuerdo, porque X situación que los llevó temporalmente a separarse, pero si eran matrimonio consagrado y legalmente constituido, amén, si llegaba a haber alguna razón de separación, no se casaran de nuevo, sino que buscaran la reconciliación. Si la mujer abandonó al marido y se separó del marido, mire cuál era el principio: que la mujer se reconcilie con el marido. Y si fue el marido que por disgusto, que por problema dejó a la mujer, se separó de la mujer, ¿cuál era el principio? Que el marido busque a la mujer. Amén, que no la abandone. Quiero ser claro en este sentido. Está hablando de matrimonios cristianos, donde los dos eran creyentes. Amén. ¿Ok? Vamos a continuar. Otro aspecto. Las parejas que se integraban a la iglesia y que tenían matrimonios mixtos, es decir, un creyente y un incrédulo, a eso se le llama matrimonio mixto. Un creyente, uno de los dos es creyente y el otro es incrédulo. Amén. Porque eso de que lleguen a la iglesia, de que el marido es cristiano y la mujer no es cristiana, no es nuevo, No, eso ya, esa situación era parte de la vida de los primeros cristianos. O que la mujer era cristiana y el hombre no era cristiano. Y eso era parte de la vida de los primeros cristianos. Y ahí tenemos también un principio, ahí tenemos también una instrucción. Vamos a ver el versículo 12. A los demás, yo digo, no el Señor. Aquí está hablando Pablo, dando un consejo como hombre espiritual, como hombre de confianza, como un hombre maduro, como un hombre entendido en los problemas que se presentaban en las iglesias, en los problemas que habían en el matrimonio. Y el apóstol Pablo da un consejo, pero por demás bien lleno de sabiduría. A los demás, yo digo, no el Señor. O sea, era consejo de Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ok. Se convirtió, le hablaron de Cristo y el hermano creyente, el hermano es creyente, pero la mujer no era creyente. Y el hermano empieza a llevar una vida de iglesia, de congregación. Pero la mujer no es creyente, pero tampoco le causa problema. Lo acepta con su nueva fe. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo decía? Que el marido que era creyente, que no la abandonara. Amén. Que no la abandonara, que mantuviera el vínculo del matrimonio. Ahora vamos a leer el versículo 13. Por el otro aspecto,
Si una mujer tiene marido que no sea creyente, aquí el caso era que la mujer fuera cristiana y su marido no fuera cristiano, y él consciente en vivir con ella, aceptando su fe, aceptando su vida devocional, aceptando su vida eclesiástica, su vida congregacional, su vida espiritual, ¿qué le aconsejaba el apóstol Pablo a la mujer creyente que tenía marido incrédulo? Que no lo abandone. Amén. Estos eran los principios. Voy a leer un poquito aquí. Al cónyuge creyente se le mandaba a respetar el vínculo matrimonial y que no se separase de su cónyuge no creyente. Es lo más sabio que se puede hacer. Esto era lo que los primeros creyentes entendían, practicaban en relación a la familia, en relación al matrimonio. Continuamos. Entendían que el matrimonio es y debe ser un compromiso legal. Este es otro aspecto importante, hermanos, porque estamos viviendo en un tiempo donde a las parejas ya no les importa legalizar su relación. Se ha puesto muy de moda eso de estar viviendo en unión libre. ¿Saben cómo le llama eso Dios? Pecado de fornicación. Pecado de fornicación. A todas aquellas parejitas que están en unión libre, están en pecado delante de Dios, están fuera del orden legal establecido por Dios. Y en estos tiempos es muy común eso dentro de las iglesias. Es muy común dentro de eso de los cristianos, de los creyentes. En los primeros cristianos no era común, no era normal. A ellos les habían enseñado que el matrimonio era un compromiso legal. Vamos a mirar en el versículo 39, en ese mismo capítulo, versículo 39, por favor. Gloria al nombre del Señor. Dice así: la mujer casada está ligada por la ley. Fíjese. ¿Cómo entiende usted esas palabras? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Creían en el matrimonio civil? ¿Creían en el matrimonio legal? ¿Creían en ese vínculo legalizado? ¿Sí o no? Claro que sí, hermanos. Ellos eran respetuosos de la ley. Amén. Se sujetaban a la ley. Se comprometían ante la ley. Esa era la enseñanza, eran las convicciones de los primeros cristianos. Entendían que el matrimonio es y debe ser un compromiso legal. Tanto que el apóstol Pablo les habla enseñándoles, diciéndoles, la mujer casada está ligada por la ley mientras vive su marido. Aquí está hablando también de otra enseñanza. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero hay otra enseñanza ahí. En realidad no con cualquiera. Con tal que sea en el Señor, que se case en Cristo, que se case dentro del cristianismo. Ahí está la otra enseñanza, que ahorita voy a explicar un poquito. Amén. Entonces, mire cómo le daban mucha importancia a legalizar el matrimonio. Amén. A formalizar legalmente, civilmente, como debe de ser. Hoy eso también, hermanos, ya se está perdiendo aún dentro de la iglesia, hermanos, de los cristianos. Iglesias llenas de personas que no se casan. Y algo triste, en algunas iglesias, hasta tomando parte
ministrando. Amén. Tomando Santa Cena. Bautizándolo sin haber pasado por lo menos por el registro civil. Así se está viviendo el cristianismo de ahora. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos del verdadero cristianismo? Una buena pregunta para meditar y reflexionar. Usted y yo como cristiano, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de las convicciones, de los principios de estos cristianos, de los primeros cristianos? Tenían bien claro que cuando los cristianos enviudaban, ese mismo texto nos está enseñando esto, cuando los cristianos que estaban legalmente en matrimonio llegaban a enviudar, fuera el hombre o fuera la mujer, lo correcto era que se casaran de nuevo con personas cristianas, con creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Porque la última frase dice, que sea en el Señor. Si alguno enviudó, si es libre para volver a casarse con quien quiera. Está hablando de los sentimientos, de quien se enamore. Pero hay una cláusula, con tal, hay un requisito. Es libre de casarse el cristiano viudo, es libre de casarse la cristiana viuda, pero que lo haga en el Señor, que lo haga en Cristo, que lo haga con un cristiano, que lo haga con una cristiana. Hoy los cristianos enviudan, hermano, y inmediatamente van al mundo a buscar parejas. Y a veces salen de Guatemala y se van a meter a Guatepeor. Algunas veces por rebeldía y otras veces por ignorancia. Pero en esta tarde estamos aprendiendo cuáles eran los principios que regían la conducta y el comportamiento de los primeros cristianos. Así que si en los meses o en los años que vienen alguno llega a enviudar y quiere casarse, es válido, pero hágalo en el Señor. Digo de los que estamos casados. Amén. En el Señor. Con creyentes. Aleluya. Número 2. Sus principios de vida, repita conmigo, sus principios de vida en relación a sus hijos solteros. Le dije que iba a estar interesante esta palabra de esta tarde. Ya aprendimos algunos principios que aplicaban al matrimonio. Ahora vamos a ver algunos principios que aplicaban ellos como padres para sus hijos jóvenes, para sus señoritas, para los padres que tenían hijos solteros. Y a mí me sorprende, hermano, porque mire, nosotros tenemos hijas, ustedes tienen hijos e hijas. Y mire, hermanos, si llegáramos a comparar nuestros principios que tenemos nosotros ahora en relación a nuestros hijos solteros y los comparamos con los principios de los primeros cristianos, los principios que enseñó Pablo, los principios que ellos aprendieron y que aplicaron y que actuaban dentro de esos principios enseñados por Pablo, hermanos, por los apóstoles. No, mi hermano, nosotros nos quedamos muy lejos. Nos quedamos muy lejos en ese asunto. Y escúcheme por favor, los principios de vida y convicciones que tenían los primeros cristianos en relación a las decisiones de sus hijos también eran muy radicales en contraste con los no cristianos. Los padres cristianos intervenían en las decisiones de sus hijos e hijas para decidir en cuanto a la edad de su casamiento.
Eso está tremendo. Amén. Ellos intervenían, hacían uso de su facultad, de su autoridad como padres, para decidir, para intervenir en las decisiones cuando sus hijos solteros deseaban casarse. Y los principios que tenían eran distintos a los principios del mundo. Hoy la peor desgracia que tenemos nosotros los cristianos es que así como actúan los padres mundanos con sus hijos, tristemente muchas veces los cristianos también actúan con sus hijos creyentes. Y eso no debe de ser así, hermanos. Porque nuestros principios tienen que ser totalmente distintos a los principios del mundo. Totalmente distintos. Amén. El apóstol Pablo reconoció y apeló a la autoridad de los padres sobre sus hijos e hijas solteras en relación a la edad de su casamiento. Vamos a leer las instrucciones, algunas instrucciones y algunas enseñanzas del apóstol Pablo a los primeros cristianos. Vamos a regresarnos al versículo 25. Ahí mismo, capítulo 7, versículo 25. Mire lo que enseñaba el apóstol Pablo. Y yo quiero que entendamos bien este versículo. No era un mandamiento directo del Señor Jesús. No. Pero sí era un consejo del apóstol Pablo. Y yo creo que un consejo que viniera del apóstol Pablo, yo creo que era un buen consejo. Un consejo que viniera del apóstol Pablo, un consejo que viene del apóstol Pablo, vale la pena tomarlo en cuenta. Porque el apóstol Pablo, hermano, fue un hombre con una convicción muy espiritual. Un hombre que tuvo mucha revelación del Espíritu. Un hombre que tuvo mucha sabiduría y ciencia del Espíritu Santo. Y con mucha razón y libertad, mira el consejo que le da a los padres y a los jóvenes solteros en las congregaciones. En cuanto a las vírgenes, o sea, a las señoritas, a las jovencitas, y está hablando de jovencitas cristianas, creyentes dentro de la iglesia, hijas de creyentes, de cristianos. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, es cierto, no es un mandamiento de Cristo directamente. Pero mire cómo el apóstol Pablo dice: mas doy mi parecer, doy mi consejo, doy mi opinión, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Qué era lo que Pablo estaba diciendo ahí? No tengo mandamiento de Dios para los solteros, creyentes, pero puedo dar mi opinión, puedo dar mi consejo, como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y sería bueno que en esta hora de la tarde los papás, las mamás que tienen jóvenes, tomáramos muy en serio este consejo del apóstol Pablo. Porque es un consejo lleno de sabiduría. De un hombre que conoció a Dios y que fue instruido personalmente por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el consejo que el apóstol Pablo le daba a los padres que tenían hijos solteros, a los jovencitos y a las jovencitas creyentes en las iglesias? Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que me apremia. Vamos a definir esas palabras. El apóstol Pablo decía: el consejo que les voy a dar es un consejo que lo tengo por bueno. Es un consejo que lo tengo por excelente. Y lo tengo por bueno a causa de la necesidad que me apremia. ¿Cuál era la necesidad que le apremiaba al apóstol Pablo? Que de esa necesidad que le apremiaba a él, se atrevió a dar un sabio consejo para los jóvenes solteros. ¿Cuál creen ustedes que era
la necesidad que le apremiaba al apóstol Pablo, la necesidad que le urgía al apóstol Pablo. La predicación del evangelio, el estar consagrado a Dios, el tener la libertad de servirle a Dios sin ningún impedimento. El apóstol le está diciendo, por esta necesidad que tengo de predicar el evangelio, de estar consagrado al evangelio, de que estemos dedicados a la obra del Señor, dice que hará bien el hombre en quedarse como está. Es decir, los jóvenes solteros que no se precipiten, que no se desesperen, las jovencitas solteras, las vírgenes que no se precipiten, que no se desesperen. Hay una necesidad apremiante, hay una necesidad urgente. ¿Cuál? Que se consagren al ministerio, a la predicación, al servicio de la obra de Dios. Mire, ese era el consejo del apóstol Pablo. Y voy a empezar a sacar más y más. ¿A poco no sería una honra para nosotros? ¿A poco no sería una honra para usted que de repente su hija que tiene, no sé, 17, 18 años le dijera, mamá, yo quiero irme a estudiar a un instituto bíblico para consagrarme, para prepararme para el ministerio? ¿A poco no sería una honra? ¿A poco no será una honra para usted que su hijo, su jovencito, le dijera, papá, yo quiero que me pagues un instituto bíblico, mándame a un internado bíblico, me voy a preparar, voy a consagrar mi juventud para entregarle a Dios, disponer mi juventud, los primeros años de mi juventud al servicio de Dios? Eso sería un gran honor para mí como padre, que mis hijas lo dijeran, papá, mándanos a algún instituto bíblico. Hermano, soy capaz de mandarlo hasta Estados Unidos, a esos grandes institutos, a que se preparen. Pero yo no entiendo la mentalidad de muchos padres, hermano, que andan urgidos para que sus jovencitas se casen ya. Oigan, ya no los aguantan, ya no los pueden mantener, ¿o qué les pasa? O ya no los soportan en sus casas. Sí, porque hay padres creyentes con esa mentalidad. La criatura todavía no tiene ni madurez ni convicción. Y ya la mamá anda apresurada que tenga novio, que tenga novia. Mire el apóstol Pablo, que haría bien el hombre que se quedare como está, o sea, momentáneamente en esa etapa. Le está hablando en el contexto, en el versículo anterior le está hablando a los solteros. Ponme el 25 y el 26 juntos. En cuanto a las vírgenes, ¿a quién le está hablando? ¿A los solteros? No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como alguien que ha alcanzado del Señor para ser fiel, como una persona de confianza. Tengo pues esto por bueno, el consejo que iba a dar, a causa de la necesidad que me apremia, el que se predique el evangelio, el que las personas, los jóvenes, le sirvan al Señor, que se consagren primero a Dios, que haría bien el hombre quedarse como está, que los solteros no se desesperaran y que se quedaran ahí por un tiempo y que durante esa soltería, esos años de juventud, se consagraran a Dios, le sirvieran a Dios. Versículo que sigue, 27. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás casado ya? Pues aguántate, no andes buscando ya pensando en divorciarte. Eso es lo que está diciendo. ¿Estás libre de mujer? ¿Todavía no tienes compromiso? No procures casarte. Yo sé que algunos padres están en contra de esto, pero para mí es más importante el consejo de un hombre sabio, de un hombre espiritual como Pablo. Él tenía sus razones. Mire, que yo veo el texto, yo veo como que Pablo quería prolongar la edad del casamiento de los jóvenes creyentes. Quería frenarlos. En cierta manera, impedir
que se casaran prematuramente. Ahorita lo vamos a seguir leyendo. Y él tenía unas razones muy sabias, muy poderosas. Y en este sentido yo estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. Amén. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mira el consejo que le daba a los jovencitos. ¿Están solteros? No se desesperen en casarse. Prepárense. Conságrense al Señor. Consagren su juventud a Dios. Amén. Y más adelante, hermanos, Pablo miraba un peligro grande, que muchos padres no lo miran. Y yo por el Espíritu, hermano, puedo ver ese peligro. Y con casos que han pasado aquí en la iglesia, que se han casado jovencitos a una edad muy prematura. Esto viene a reafirmar más la convicción que yo he recibido de la palabra y de los consejos de hombres tan sabios y tan espirituales como Pablo. Ahora vamos a seguir leyendo el versículo 28, porque el que los jóvenes se casen no es malo. No es malo. Pero que lo hagan en una edad donde ya tengan plena madurez y convicción. Mira el versículo 28. Y le está hablando a los solteros. Mas si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero, ¿qué estaba diciendo Pablo? Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. ¿Cómo entendemos esas palabras? O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo en ese texto? Pablo estaba interviniendo. No se casen precipitadamente. No se casen alocadamente por sus sentimientos. No se desesperen. Solteros, no tomen decisiones alocadas nada más así. Porque van a tener problemas. Jovencitas y jovencitas que se casan a una edad muy prematura van a tener problemas. Y Pablo decía, yo les quiero evitar eso. Pero hay muchos padres que no les importa eso. Hay un silencio tremendo. Van a tener problemas. Mire, en otra versión dice esto. Pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Otra versión dice, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Está hablando Pablo de evitar el casamiento entre los jóvenes solteros que no tenían ni la madurez, ni la convicción, ni la sabiduría, ni la edad suficiente para echarse un compromiso de esa naturaleza. De eso está hablando el apóstol Pablo. No crean que está hablando ya de personas de 30 años. No. Está hablando de jóvenes de 17, 18, 19, quizá todavía 20 años. De eso se está hablando el apóstol Pablo. Amén. Aquí ha habido parejas que se casaron a los 17, 18, 19. Y miren los problemas en los que se metieron. ¿Y dónde están? Y algunos yo hasta me siento hasta culpable de haberlos casado. De veras. Por el peligro que miraba Pablo. Y hay un peligro, hermano, hay un peligro. Tú debes, oro a Dios que el Espíritu Santo te dé discernimiento. Y tú como papá, se te abra el entendimiento. Y te des cuenta al peligro que pones a tus hijos. Si tú contribuyes o lo orillas a que se case prematuramente sin tener la edad,
sin tener la convicción, sin tener la madurez. Está fuerte el peligro que el apóstol Pablo miraba. Amén. Pablo trataba en este texto, Pablo trataba de persuadir a los jóvenes, a las señoritas, que primero se consagraran libremente a Dios. Y cuando llegaran a una buena edad de madurez y sabiduría, se casaran, para evitar las aflicciones de un matrimonio prematuro, lleno de inmadurez y de convicción espiritual. Ahora, algunos estarán diciendo, Pablo era muy drástico. No, Pablo tenía un espíritu previsor. Pablo tenía la capacidad de adelantarse a las circunstancias. Y yo me identifico con él, hermano, porque a mí me gusta siempre mirar hacia adelante, hacia la circunstancia. Mientras muchas personas se limitan a ver solamente lo de enfrente, yo me gusta ver más allá. Amén. Y contemplar las posibilidades de riesgos, sufrimientos, desgracias y problemas. Miren lo que miraba Pablo. En los versículos que siguen, ahorita lo vamos a mirar, no me los pongas todavía. En los versículos siguientes, Pablo miraba como muy peligroso, escuche por favor, Pablo miraba como muy peligroso en los creyentes solteros casarse prematuramente sin tener la edad suficiente, sin tener la madurez y sobre todo la convicción espiritual de verdaderos cristianos. Pablo miraba un peligro muy grande en la vida de los jóvenes y jovencitas cristianas. Por ello les aconsejaba que primero consagraran su juventud totalmente a Dios y que después tomaran la decisión de casarse. Vamos a mirar el versículo 32. Vamos a adelantarnos un poquito al 32. Miren lo que nos enseña ese texto. Quiera pues que estuviesen sin congoja. Le está hablando a los solteros. Quiero pues, o quiera pues, sería bueno, sería mejor no estuviesen o que estuviesen sin congoja. La palabra congoja significa ansiedad, significa preocupación. Dígame usted, una criatura de 18, 19, 20 años casándose, ¿qué necesidad tiene de andarse preocupando por un marido? Cuando bien pudiera estar preocupada por seguir sus estudios, terminar una carrera. Y esto es lo que Pablo estaba enseñando. Quiera pues que estuviesen sin congoja, sin preocupaciones de matrimonio, sin ansiedad del matrimonio. ¿Por qué? Porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Mire qué etapa más gloriosa en la vida de un creyente, que entregue su juventud, que se dedique los primeros años de su juventud a consagrarse, al servirle al Señor, a entregarle al Señor lo mejor de sus años, lo mejor de su vida, lo mejor de su fuerza. Mire lo que está diciendo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Amén. La gran libertad que tienen los creyentes de servirle a Dios sin ninguna limitación. Nada de que, oye, ¿me das permiso de ir a la iglesia? ¿Y qué tal si el cabezón ese no quiere, no te da permiso? O al revés. Mi amor, vamos al culto. ¿Y qué tal si la amargada esa no quiere? Pero es que me toca enseñar, me toca tocar, me toca predicar. No, no vas. Y ahí viene el pleito. Y ya por no estar peleando, pues ya no vamos. De plano no vamos. Amén. ¿Cuál era el peligro que miraba Pablo en los jóvenes, las jovencitas creyentes que se casaban prematuramente, sin consagrar primero sus vidas al Señor? Abre bien los ojotes, papá. Abre bien los ojotes. Ese peligro lo debes de mirar tú.
Que Dios nos guarde que nuestras hijas y nuestros hijos se casen prematuramente sin tener una edad suficiente, sin tener la madurez y sin tener la sabiduría correcta. Mira el peligro que miraba Pablo, versículo 33. Ese era el peligro que miraba Pablo. Y eso era lo que Pablo quería evitar. Cuando no se tiene la convicción de fe, cuando no se tiene la suficiente sabiduría, cuando no se ha alcanzado cierto temor de Dios en la vida cristiana, y los jovencitos se casan temprano, prematuramente, hermanos, corren el peligro de volverse mundanos, mundanas, paganas, paganos. Yo no quisiera eso para mis hijas. Yo no sé si tú quisieras eso para tus hijos. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Cómo se le llama eso? Papás, ¿cómo se le llama eso? ¿Mundano? ¿Mundano? ¿No hay otra expresión? Y está hablando de los jóvenes que llegan al matrimonio sin tener la edad, sin tener la convicción, sin tener la sabiduría, sin haber desarrollado, adquirido cierto temor de Dios. Mire, póngase a pensar nomás las parejas que casamos en los años pasados, que algunos fueron jóvenes aquí en la iglesia. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿A poco no andan en el mundo? Jóvenes que andaban en los encuentros, se conocieron y se enamoraron. No solamente en esta iglesia, hasta en la iglesia del pastor de allá de Tierra Nueva, hermano, que usted conoce. No digo nombre por ética porque después mira los videos en YouTube. Me puedo meter en problemas. ¿Dónde está esa camadita de jóvenes? Aparentemente eran creyentes. ¿Le servían a Dios? Algunos enseñaban en los retiros, daban conferencias. Algunos jóvenes hasta tocaban aquí, dirigían alabanza. Pero se quisieron casar. Pero como no tenían la madurez espiritual, ni la convicción, ni la sabiduría, ni el temor de Dios, ¿cómo se tornaron? Mundanos. Se apartaron de las cosas del Señor, dejaron de consagrarse. Ahora quizás tú estarás preguntando, pero es que a mis hijos no les va a suceder esto. Examina cómo es su comportamiento de ellos. ¿Quién más conoce perfectamente a sus hijos que los padres? Amén. Y cuando uno dice, no, es que yo siento que no está en edad todavía de que se case, uno sabe por qué dice eso. La gente se le hace fácil abrir la boca y decir, no, está mal. ¿Cómo está mal si uno conoce a sus hijos? Amén. Esto es lo que Pablo quería evitar. Que los creyentes que estaban en la iglesia se comprometieran antes. Y que se tornaran mundanos al casarse. Mire cuántos jóvenes en las iglesias, hermanos, que al casarse, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los jóvenes? Algunos hasta se van de las iglesias. Dejan de ser cristianos. Dejan de predicar. Dejan de tocar. Ay. Dejan de ministrar. Dejan de servir en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no tenían la madurez, la convicción. Versículo que sigue, 34. Haya
asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, o sea, cuando es soltera, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. No nos confundamos, no está hablando de los casados ya que tienen edad y que tienen madurez. No, está hablando de la juventud que se casa antes de tiempo. De eso está hablando. Llegar al matrimonio sin tener la edad, insisto, sin tener la sabiduría, sin tener la convicción, hermanos, esos jóvenes son muy vulnerables a caer en las trampas y en el engaño de las cosas del mundo. Y eso es lo que Pablo quería evitar. No te cases. Todavía no. Conságrate al Señor. Consagra tu juventud a Dios. Adquiere temor de Dios. Adquiere sabiduría de Dios. Adquiere convicción de Dios. Amén. ¿Cuál era la intención de la enseñanza de Pablo de estos principios espirituales a los primeros cristianos? Versículo 35. Miren lo que decía Pablo. El por qué enseñaba esto Pablo. Esto lo digo para vuestro provecho. Fíjense cómo el apóstol Pablo aclara. No lo digo para estorbarlos, dice Pablo, para ponerles restricciones. O sea, dando a entender, no crean que estoy en contra de que se casen, cásense. Pero primero consagren su juventud al Señor. Y si yo les digo esto es para su provecho, no para tenderles un lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo, se los digo por su propio bien, no para ponerles limitaciones, sino para que vivan con decoro, plenamente dedicados al Señor, no para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y decentemente, para que se consagren a Dios por encima de todo. Amén. Ya casi para terminar. La autoridad o la libertad que los hijos se casaran prematuramente, antes de la edad suficiente o hasta la edad necesaria, hermanos, teniendo plena madurez y plena convicción espiritual, era responsabilidad de los padres. Amén. Era la responsabilidad de los padres. Amén. Como decía el apóstol Pablo, no quiero que me malinterpreten. Si usted quiere que su muchacha se case a los 19 años, por mí no hay problema. Por mí no hay problema. Si usted quiere que su hijo varón se case a los 18 años, por mí no hay problema. Amén. Por mí no hay problema. Los casamos, hacemos fiesta. Amén. Pero esa responsabilidad Pablo se la atribuía a los padres. Si permitían que sus hijos se casaran antes de tiempo, era responsabilidad de los padres. Si permitían que sus hijos se casaran hasta que tuvieran la edad suficiente, era responsabilidad de los padres. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 36. Y todo se lo estoy comprobando con la Biblia, para que no me condenen, ni me señalen, ni me critique de que estoy inventando cosas. Todo se lo estoy comprobando con la Biblia. Amén. Versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que la case. Amén. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Bueno, si alguno tiene una hija y siente que ya se le está pasando el tiempo, pues que la case. Pero ¿a quién delega esa responsabilidad? A los padres. ¿Cómo lo sé? Por la expresión que la case o que se case.
Amén. Haga lo que quiera, está hablando del papá. Está en la libertad de que case a su hija. Amén. Vamos a mirar el 37. Pero el que está firme en su corazón, está hablando del papá, está hablando de los padres, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. Si alguno dice, no, yo voy a esperar que mi hija llegue hasta la edad necesaria, hasta la edad suficiente, que se conserve, que se consagre, que siga siendo soltera, que siga siendo virgen, que le dedique su juventud al Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Está bien? Hace bien. Amén. Versículo 38. De manera que el que la da en casamiento, o sea, si la quiere casar a temprana edad, está bien que la case. Amén. Y el que no la da en casamiento, ¿qué dijo Pablo? Hace mejor. O sea, el que no la quiera dar en casamiento porque todavía no tiene la edad, porque no tiene la madurez, porque no tiene la convicción, el apóstol Pablo decía, hace mejor. ¿Por qué? Porque evita congoja, sufrimientos, pleitos innecesarios, problemas innecesarios, discusiones innecesarias en los que son jóvenes y se casan fuera del tiempo. Amén. Estos son, hermanos, los principios que gobernaban a los primeros cristianos en relación al matrimonio y en relación a sus hijos solteros. Póngase de pie, por favor. Yo cumplo con enseñarles con la palabra. Ya la determinación la tiene usted. Hoy hablamos